Conforme un barco se acerca al muelle a 45 centímetros por segundo, es necesario lanzar hacia el barco una pieza importante para que pueda atracar. El equipo se lanza a 15 metros por segundo con un ángulo de 60 grados por encima de la horizontal, desde lo alto de una torre en la orilla del agua a 8.75 metros, por encima de la cubierta del barco. Para que el equipo caiga justo enfrente del barco, ¿a qué distancia debería ubicarlo cuando se lance el equipo si se desprecia la resistencia del aire? Muy bien, entonces lo que tenemos aquí es un problema de tiro parabólico. Primero que todo, vamos a plantear las ecuaciones que tendrá este objeto, ¿cierto? La maquinaria que necesita el barco para llegar aquí abajo. Entonces, las ecuaciones cinemáticas para un tiro parabólico . Estas son las ecuaciones cinemáticas para un tiro parabólico. Vamos primero a plantearlas para los datos de nuestro ejercicio. En el caso de la altura, nos dice que eso es igual a la altura inicial, que en nuestro caso es de 8.75, más la velocidad inicial en y. Entonces, para esto, lo que tenemos que hacer es descomponer esta velocidad que tenemos en velocidad en x y velocidad en y. Si observas en este triángulo que acabo de hacer, si yo digo el seno de 60 es igual a el cateto opuesto, que sería la velocidad en y, sobre la hipotenusa, que sería 15, y luego digo que el coseno de 60 es igual a el cateto adyacente, que es velocidad en x, sobre la hipotenusa, que es 15, podemos encontrar cada una de esas velocidades, que sería sus respectivas componentes de velocidad inicial. Entonces, la velocidad inicial en y, si despejamos de acá, sería 15 seno de 60 por el tiempo, menos un medio de la gravedad, que es 9.8 por el tiempo al cuadrado. La velocidad en y es la derivada de la ecuación anterior, menos 9.8 por t. Esta es la ecuación que nos dice la altura, pero también necesitamos la ecuación que nos dice su posición horizontal. Recordemos que este movimiento es a velocidad constante, a diferencia de la altura, que tiene la aceleración de la gravedad. Entonces, su posición inicial en nuestro sistema de referencia es 0 más su velocidad en x, que si despejamos de esta ecuación sería 15 coseno de 60 por el tiempo. Muy bien, entonces lo primero que tenemos que averiguar es cuando esa pieza llega a la altura 0, que es a donde se encuentra el barco. Entonces, cuando su posición en y o su altura es igual a 0, tenemos que su ecuación de altura es igual a 0, y de acá podemos despejar el tiempo. Si de nuevo recurrimos a la fórmula para una ecuación cuadrática, podemos encontrar los tiempos. El primero nos da que es menos 0,56 segundos, y el segundo encontramos que es 3.21 segundos. De esta manera ya sabemos que descartamos el tiempo negativo, y el tiempo positivo podemos reemplazarlo en la ecuación de x. ¿Para qué? Para encontrar cuál va a ser su posición horizontal en ese instante, o sea, cuando esté en el piso. De esta manera la ecuación para x será 15 coseno de 60 por el tiempo, que es 3.21 segundos. Si operamos esto acá, encontramos que a 24.075 metros se va a encontrar la pieza cuando llegue a nivel del barco. Muy bien, ahora entonces necesitamos encontrar a qué distancia d se encuentra el barco para que se choque, o más bien que se encuentre con la pieza que le lanzaron. La ecuación para el barco, como se mueve a velocidad constante, simplemente es su posición inicial más la velocidad por el tiempo. Entonces nos queda de esta manera: la posición del barco es igual a su posición inicial, que podemos ver que es d en nuestro sistema de referencia, más la velocidad por el tiempo. Como el barco se mueve en sentido negativo, es menos su velocidad, que es 0.45 por el tiempo.
Ahora, para encontrar la distancia D a la cual tiene que estar el barco, la posición a la que tiene que estar el barco para encontrarse con la pieza tiene que ser la misma que ya encontramos cuando ésta llega al nivel de referencia cero. Y además, esto tiene que ocurrir justamente en el tiempo en el que esta pieza llega a ese nivel de referencia cero, que fue el que encontramos de 3.21 segundos. De esta manera podemos resolver esta ecuación y encontrar que la distancia D, despejando de nuestra ecuación, es de 25.5 metros. Y esta tiene que ser la distancia a la que el barco tiene que estar para que se encuentre con la pieza que le lanzan desde el faro.